Pues estén ya ahí en sus asientos, preparados para escuchar la palabra, ya no se estén parando, ya no vayan a la cocina, ya estén listos, hermanos, ya para la palabra de Dios. Vamos entonces a orar. Padre, en esta hora queremos rogarte que tu palabra nos hable con poder y autoridad, Señor. Que tu palabra nos explique cómo tú quieres que nosotros oremos. Te pedimos que así sea, Señor, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a darle la primera lámina. Hermanos, como vimos la semana pasada, todos los maestros tienen un método de enseñanza. Todos los maestros. Y Jesús no fue la excepción. Él fue considerado el maestro de maestros. Y él enseñaba de una manera didáctica. Si ustedes se acuerdan, yo les mencioné que la palabra maestro en griego es la palabra didaskalos, y él enseñaba a sus alumnos, que eran los matetés, eran los discípulos, él les enseñaba con un método didáctico. ¿Cuál era ese método que el Señor utilizaba? Primero les decía cómo tenían que hacer las cosas. Cuando él andaba con sus discípulos les enseñaba. Alguien dice que la mejor universidad, el mejor seminario, pues fueron los 3 años que pasaron los discípulos con el Señor Jesucristo. Pero no solamente de esa manera, él les decía la teoría, pero también les enseñaba cómo se hacía. Él era el ejemplo. ¿Se acuerdan la semana pasada en Lucas 11? Uno de los discípulos vio cómo oraba Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les enseñaba con el ejemplo. Y esa es la mejor manera de enseñar. Él tenía esa didáctica, enseñar con el ejemplo. Y podemos ver, hermanos, que el Señor, en la manera de que nos enseñó el Padre Nuestro, nos enseñó a orar, fue a través de un modelo de oración. Una estructura de cómo debemos de hacerlo. ¿Y por qué fue así? Fue para que eso, por ejemplo, cuando pasaba de un discípulo, él enseñaba a sus discípulos, le enseñó a 12, y esos 12 tenían que enseñar a otros, y esos otros a otros, y era para que no se desvirtuara la manera en cómo se debería de orar. Y quiero explicar esto brevemente, hermanos, porque hoy en día en muchas denominaciones está muy desvirtuado la manera de orar. Ahora, por ejemplo, hay gente que dice, hay pastores, hay iglesias donde dice, tú le tienes que exigir a Dios, exigir tu milagro, tú puedes reclamar las promesas de Dios, tú puedes decretar, y lo que tú decretas, lo que tú dices, eso se va a hacer. Y eso en ningún momento el Padre Nuestro nos enseña a orar de esa manera. Entonces por eso Él dejó un modelo, una estructura, para que no se desvirtuara. Y miren, por ejemplo, me viene a la mente pues las franquicias que se venden de McDonald's. Los dueños originales de McDonald's, pues obviamente no todas las tiendas de McDonald's o restaurantes McDonald's que hay en el mundo son de un mismo dueño. Los dueños originales vendieron franquicias. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando venden una franquicia, pues cuesta tantos millones, ¿no?, de pesos o de dólares, lo que cueste. Y las oficinas centrales de McDonald's mandan a gente que capacita al personal de esas nuevas franquicias. Y a los nuevos dueños se les dice cómo deben ser los restaurantes, todos deben tener el mismo color, deben ser las banquitas del mismo color, los helados deben saber a lo mismo, las hamburguesas son hechas con la misma receta. Hay un patrón, me explico, hay una estructura, hay un modelo. No se puede salir de ahí porque entonces no serían McDonald's. Si usted va a los Estados Unidos, bueno, debo decirles que sí, las hamburguesas en los Estados Unidos saben muy diferente, ¿no? Aunque sean McDonald's de México, a lo mejor ahí está fallando un poquito, pero deberían ser igualitos en todas partes del mundo, porque hay un modelo, hay una estructura. Bien, el Padre Nuestro cumple esa función de ser un modelo para todos, un modelo que no se salga de ahí. ¿Y para qué? Fíjense, vamos a darle otra más. Ese modelo tiene que ser algo práctico, tiene que ser para nuestro diario vivir. El Padre Nuestro no es nada más para que nos lo aprendamos de memoria o lo tengamos allí en nuestros himnarios. O no es como en la religión popular, ¿verdad?, que dicen, rézate 5 Padres Nuestros, y Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. No es para eso. Ciertamente nos lo debemos de saber de memoria, pero no es nada más porque lo tengamos ahí, sino es algo para que lo apliquemos, es para el diario vivir. Miren, yo me acuerdo que desde que iba en la primaria, secundaria y todavía la media superior, a mí me caían muy mal las matemáticas, odiaba las matemáticas. Y yo decía, ¿para qué caray me van a servir las matemáticas? No sirven para nada, yo las veía como una abstracción las matemáticas. Hasta que un maestro en la media superior nos dijo, miren, las matemáticas les van a servir para la vida diaria.
De hecho, sirven para la vida diaria. Entonces, a ver, maestro, ¿cómo es eso? Y él nos explicó, miren, y yo lo voy a explicar ahora a mi manera. Por ejemplo, a las personas que nos gusta cocinar, hasta para eso sirven las matemáticas. Si voy a hacer un pastel, me dicen, no, pues lleva medio litro de leche, lleva 250 gramos de almendras, y eso yo lo tengo que pesar, lo tengo que calcular, son matemáticas. En la vida diaria, ¿no? Ahora incluso cuando hacemos una tabla en Excel, eso son matemáticas. El tiempo, el poder ver la hora, tiene que ver con matemáticas. Pero si a mí desde un principio alguien me hubiera dicho que las matemáticas eran prácticas, quizás se me hubiera hecho diferente. Hermanos, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, no es algo abstracto que tengamos ahí nada más como un escrito. Es algo que es para la vida diaria, para la vida cotidiana, es para ponerlo en práctica. Es un modelo práctico. Entonces quiero empezar, hermanos, que veamos, aquí vamos a darle uno más, y vamos a ver cuál es la primera cláusula o la primera frase que se menciona de el Padre Nuestro. Y aquí podemos ver, nosotros podemos ver en el versículo número 9 de Mateo, que dice así en sus Biblias: vosotros pues oraréis así. O sea, el Señor Jesucristo, y por eso la predicación se llama Así quiero que oren. Y entonces la primera frase dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está la primera cláusula, la primera cosa, lo primero que debe de incluir una oración. Fíjense bien, santificado sea tu nombre. ¿Y qué entendemos nosotros por la palabra santificado? Nos lo han dicho muchas veces, a veces en las iglesias evangélicas repetimos cosas así que a veces ni comprendemos, pero nos han dicho, ¿qué es santificado? Ah, pues es apartado. A alguien tú le preguntas a un evangélico, ¿qué significa la palabra santo? Es apartado. Santificado es algo que apartamos. Entonces, cuando decimos apartado sea tu nombre, cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo apartado sea tu nombre. Es algo especial, algo que tengo yo muy especial. Yo aparto de manera especial tu nombre, tu misma presencia, Dios. Para mí eres especial. Eso es lo que significa. Para mí eres especial. Y fíjense que esta parte dice, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En el cielo. Y eso me ubica a mí como humano. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde estamos? Nosotros. No sé si esta imagen a lo mejor no representa tanto, pero aquí vemos a una persona muy alta, muy gigante, y vemos a una persona muy pequeña, y a lo mejor esa es la dimensión que nosotros tendríamos que tener. Yo estoy en la tierra y Él está en el cielo. Yo no le puedo exigir a Él. Un teólogo muy famoso, Karl Barth, que no estoy defendiendo su teología, pero ese teólogo decía, le llamó a Dios el totalmente otro. Dios era el totalmente otro. Y entonces cuando yo dimensiono eso, hermanos, miren, ahora yo veía, ¿no?, que se emocionaron mucho en la NASA y sacaron mucho en las noticias porque pudo llegar una sonda, ¿no?, o no sé cómo se le llama, un aparato llegó allá, pudo llegar a Marte, ¿no? Y se emocionan mucho porque pudimos llegar a otro planeta. Hermanos, déjenme decirles que si nosotros venimos a orar con el Señor, podemos llegar a la dimensión del cielo donde está Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, hermanos, cuando yo ya tengo claro quién es Dios y quién soy yo, entonces tengo que venir a adorar a Dios. Eso significa santificar su nombre, adorarlo. Y a veces eso cuesta mucho trabajo. Yo, por ejemplo, a veces en otras iglesias les decía, a ver, hermanos, vamos a hacer le invito a que haga una oración de adoración. Y entonces el hermano, comenzaba diciendo esto, hermano, Dios, te damos gracias por... No, a ver, está bien incluir la gratitud en la oración, pero ahorita no estamos pidiendo que hagan una oración de gratitud, sino una oración de adoración a Dios. Y entonces a veces nosotros como que no tenemos muy claro ese lenguaje, ¿no?, de adoración. Permítanme, déjenme tomar tantita agua. No tenemos muy claro ese lenguaje de adoración porque a veces no conocemos la Biblia. Y entonces aquí entraría algo que yo digo, tenemos que aprender a orar con la Biblia. Si yo no tengo el lenguaje de adoración, tengo que ir a los salmos. Por ejemplo, en los salmos dicen, Señor, los cielos cuentan tu gloria. Señor, tú eres omnipotente, omnisciente, tú creaste todo, te bendigo, Señor, porque tú eres el alto, el sublime. Y eso es lo que le agrada a Dios, eso es lo primero que nosotros debemos incluir en la oración.
alabanza y adoración a Dios. Esa es la primera cláusula. Ahora, vamos a ver la siguiente. Perdón, y en esta parte, hermanos, nosotros podemos ver que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando dice Padre nuestro, ahí está implicando que nosotros no somos los únicos hijos de Dios. Quiere decir que hay una familia, que hay más hermanos. Y entonces nuestra oración debe ser una oración, como dice ahí, intercesora. En la oración nosotros debemos incluir peticiones por la iglesia, por los hermanos, por el mundo. No solamente debemos venir y pedir por nosotros. La oración debe ser una oración intercesora. Fíjense que una de las maneras de identificar a un cristiano si es maduro o no en la fe es precisamente escuchar su manera de orar. Si tú escuchas a una persona que siempre ora y está pidiendo por sí mismo, y Señor dame, y Señor hazme, Señor bendíceme y cuídame, cuida a mi familia de la pandemia, está bien orar por nosotros, pero esa oración se tendría que extender y nosotros tendríamos que orar, Señor bendice a los médicos, bendice a los que están al frente, bendice Señor esta situación de las vacunas, bendice al mundo, bendice a los presidentes, bendice a mi vecino, bendice a los del pueblo de San Salvador. Tenemos que hacer una oración intercesoria, pedir por otros, porque no estamos solos en el planeta y por eso dice, Padre nuestro. Hay una familia de cristianos y yo tengo que interceder por los misioneros. Miren, yo tengo aproximadamente 20 años que tengo la mentalidad de apoyar a las misiones. En las iglesias donde yo he estado siempre hay un mes de las misiones. Pues aquí por la pandemia no se pudo, pero esperamos que este año, en septiembre, bueno, tenemos que platicarlo, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener el mes de las misiones donde invitamos a misioneros a predicar, misioneros de diferentes partes del mundo. Y les digo esto porque yo siempre estoy intercediendo por los misioneros. Se dieron cuenta que la iglesia, la Asamblea General, el Ministerio de Evangelización subió unas fotografías de los diferentes misioneros que tenemos como iglesia presbiteriana en el norte. Se están abriendo obras. Nosotros tenemos que interceder por esos misioneros. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, vamos a darle otra más y vamos a ver otra de las cláusulas del Padre Nuestro. Esto es bien importante porque dice ahí que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y esto es bien interesante y bien importante, hermanos, porque yo les decía que la manera de orar ahora de muchos predicadores que están enseñando a la gente la palabra de fe y el decreto, tú decreta, tú di, y eso casi obliga a Dios a que nos conteste. Yo una vez estaba orando, bueno, más bien no orando, platicando con un pastor. Pues mis hijas iban a un colegio cristiano y ahí iban varios pastores de diferentes denominaciones y estaba orando con un pastor, no era presbiteriano, y entonces yo le estaba diciendo, no me acuerdo por qué estábamos platicando, y le dije, sí, señor, sí, pastor, yo estoy orando a Dios para que se haga la voluntad de Dios. Y hagan de cuenta que yo le unté chile a este pastor. Se enojó y dice, no, ¿cómo que la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es usted decrete, usted diga. Casi no me dijo, exíjale a Dios. Pero hermanos, el modelo que Dios, fíjense, por eso lo dije al principio, nos dio una estructura, un modelo para no salirnos de ahí. Y entonces Él dijo que oráramos conforme, dice aquí, ¿verdad? Dice, venga tu reino, en el versículo 10, hágase tu voluntad, como en el cielo. Así como los ángeles hacen su voluntad, también en la tierra. Entonces, cuando yo ore, me debo de cerciorar que lo que estoy pidiendo sea conforme a la voluntad de Dios. Y nos dio un ejemplo muy grande el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, lo que dice en Mateo 26:39. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Siempre hay que ubicar los pasajes, el contexto. ¿Cuántos capítulos trae Mateo? Son 28 capítulos. Es decir, en el 26 comienza todo el calvario del Señor Jesucristo. En el 26 nos está hablando acerca del Getsemaní, donde derramó las primeras gotas de sangre y donde estaba orando. Y fíjense lo que dijo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, estaba orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí traigo una versión más sencilla, la Nueva Traducción Viviente, dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía.
Entonces, Jesucristo, y fíjense los pasajes, vamos a entrar ya ahora en la Semana Santa, aquí en este pasaje, cuando dice que Jesucristo tenía una angustia tremenda, usa una palabra griega que es ectambeo, que significa que estaba muy angustiado. Y sin embargo, él, con ese miedo, con esa angustia, porque él sabía cómo iba a morir, él dice, no se haga mi voluntad. Yo quiero, de todo mi corazón, me gustaría no sufrir esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? La voluntad de Dios, hermanos. Entonces, cuando pedimos nosotros que se haga la voluntad de Dios, no vamos a pedir, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Una vez, una persona, en esa que yo pastoreé, decía esta persona, pastor, yo ya no amo a mi esposa, ya no la amo, pastor. Y entonces yo amo ahora a otra persona de la oficina, y yo voy a dejar a mi esposa, pastor, por irme con esa señora. Obviamente esa señora era más joven, ¿verdad? Y entonces dice, yo creo que es la voluntad de Dios, pastor. Porque dice la palabra de Dios que nos amemos unos a otros, y yo ya no amo a mi esposa y sí amo a esta mujer. Y yo dije, a ver. La Biblia nos dice que Dios odia el adulterio, que Dios odia el divorcio, que Dios odia la mentira. ¿Estaría este hombre pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto que no, hermanos. Ahora, en esta parte es importante porque hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? En la siguiente lámina yo le voy a dar 3 indicadores de cómo podemos saber si estamos orando en la voluntad de Dios o buscando la voluntad de Dios. Miren, el primer indicador, la primera cosa que yo quiero enseñarles el día de hoy es no ser mundanos. Eso es importantísimo, porque si no, no voy a saber qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Y cuando dice no os conforméis a este siglo, dice no se conformen al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo entonces voy a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Cuando cambio mi mentalidad, cuando yo no estoy en el mundo. Ahora, si yo soy un cristiano carnal, no soy un cristiano espiritual, soy cristiano, pero soy carnal, toda la vida estoy viendo series, toda la vida estoy viendo películas, toda la vida, pero nunca leo la Biblia, nunca estoy en oración, soy un cristiano carnal, no espiritual. Entonces, claro, no voy a saber la voluntad de Dios porque no estoy en la misma frecuencia, no estoy en el mismo sincronización con Dios. Entonces, ¿cómo quieres saber la voluntad de Dios? Pues si no estás en el radar de Dios, vamos a llamarle así, ¿no? Segunda, siempre debemos estar en conformidad con la palabra de Dios. Yo siempre he dicho esto, y es un principio hermenéutico, la palabra se interpreta con la misma palabra. Yo no puedo pedirle a Dios, por ejemplo, también una vez una hermana decía, es que mi vecino, pastor, yo odio a mi vecino, y le estoy pidiendo a Dios que lo elimine, que le mande males a mi vecino. Hermana, está usted mal, porque usted no está orando conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a los que nos aborrecen. Entonces no puedo orar yo ni pedirle a Dios que elimine a mi vecino. En algunos casos nos encantaría pedir eso, ¿no? Pero no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo saber si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Si está conforme a su palabra. Para eso pues tengo que conocer la palabra. Y tercera, haciendo buenas obras. Aquí quiero aclarar algo, la salvación no se consigue por buenas obras. Digo, ya lo sabemos, ¿no? Pero no voy a decir ahí que el pastor dijo que por buenas obras. No, una vez que ya eres salvo, no lo conseguiste por buenas obras, pero a través de esas buenas obras vas a descubrir la voluntad de Dios. Mire cómo dice aquí Hebreos 13:21. Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si yo hago cosas buenas, si estoy en la iglesia, si estoy haciendo cosas para Dios, obras buenas para Dios, obviamente ahí voy a descubrir parte de la voluntad de Dios. Pero si no hago nada de eso, si nada más estoy en el mundo y no hago nada para glorificar a Dios, pues obviamente en el mundo no voy a encontrar la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces son 3 cosas que nos van a ayudar para orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a darle uno más.
Yo quiero que ustedes oren así, que pidamos por nuestras necesidades. Bueno, ya adoramos al Señor, ya intercedimos por otros, sabemos que es conforme a su voluntad lo que tengo que pedir. Bueno, ahora Dios nos dice que también oremos por nuestras necesidades. Y dice aquí, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando pensamos en el pan, a veces nada más se nos viene, hay que pedir por la comida, ¿no? Por el pan, por el pipirín. No, cuando habla del pan, está hablando de todas nuestras necesidades materiales, de todas nuestras necesidades físicas. Nosotros podemos orar por salud, por la comida, por el trabajo, podemos orar. Incluso hay gente que necesita un vehículo. Y no es pecado pedirle, Señor, dame un carro. Si lo necesitas, Dios te lo va a dar. Pero si le dices, Señor, ay, mira, ya no me gusta la televisión de 50 pulgadas que tengo, ahora quiero una de 90 pulgadas. ¿Será eso la voluntad de Dios para que te embrutezcas más? ¿Para que estés más perdiendo tiempo? No creo que esa sea la voluntad de Dios. Pero sí podemos pedir por nuestras necesidades. Fíjense, nuestra confesión de fe de Westminster, que ahorita estamos estudiando con los varones, aunque todavía no llegamos a ese capítulo, donde habla acerca de la providencia de Dios. La providencia de Dios, la confesión de fe dice en uno de sus puntos, ¿qué significa? Que Dios sustenta, que Dios gobierna y que Dios dirige a su creación. Dios no es como nosotros, hermanos. Mucha gente tiene hijos, sin tener nada que darles. Y dicen, y después que los mantenga el gobierno populista. No, Dios primero, si se dan cuenta, lo vimos la semana pasada, antes de crear al hombre en el 6º día, en los 5 días anteriores había creado todo lo que se necesitaba para que el hombre pudiera ser sustentado. Entonces, Dios, hermanos, nos va a seguir sustentando. Por eso fíjense lo que dice Filipenses 4:19, que es un versículo muy hermoso. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te falta, el Señor lo va a suplir. Por eso Él te dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo puedo pedir incluso, Señor, pues es que yo no tengo pareja, necesito amor. ¿Será bueno que le puedas pedir a Dios? ¿Es algo físico, es algo que necesitas? Sí. Señor, fíjate que mi vida espiritual no es la que yo anhelo. También te puedo pedir, Señor, te quiero pedir que tú me hagas un hombre de más oración. Ayúdame a leer la Biblia, Señor, porque la Biblia es el alimento espiritual. También eso es bueno pedirlo. Eso es parte de nuestras necesidades. Y el Señor nos indica que es bueno pedir por nuestras necesidades. Entonces, aquí hay, miren, muchas necesidades, ¿no? Un automóvil, hay zapatos, ropa, escuela, casa, todo lo que son nuestras necesidades básicas. Si nosotros lo necesitamos, si Dios ve que realmente lo necesitamos, Él nos lo va a dar. Pero si no lo necesitamos, no nos lo va a dar, hermanos. Ahora hay mucho una tendencia, ¿no? De los padres dicen, no, pues que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Y hacemos un grave daño a nuestros hijos porque les damos todo, incluso si no lo necesitan, hermanos. Y los hijos se hacen inútiles. Dios no te va a dar nada que tú no necesites. Él te va a dar el pan de cada día, en todos los ámbitos, hermano. Si necesitas amor, Dios te va a dar amor. Si necesitas comida, literalmente, te la va a dar. Y todo lo que tú necesitas salud, Dios te lo va a otorgar. Hay que pedirle a Dios. Vamos a ver una más. Esto también es bien importante porque la oración, en el modelo del Padre Nuestro, incluía confesión, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? En el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y cuáles son nuestras deudas? Pues nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Y por eso es bien importante la confesión. Para confesar, hermanos, ¿qué se necesita? Aquí lo dice, la primera cosa que necesitamos es honestidad. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, dice ahí, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, nadie que no confiese sus pecados podrá prosperar. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que no ha confesado sus pecados
vive con culpas, vive estancado en la culpa. Y además, fíjense que nosotros sabemos y conocemos que hay enfermedades que son psicosomáticas. Psique significa alma, soma es cuerpo. Entonces, enfermedades que se generan en la mente y que se pueden pasar al cuerpo. La amargura, una persona que está muy amargada, se ha comprobado que la amargura de corazón de muchos años genera cáncer. Son enfermedades que son psicosomáticas. Entonces, si yo cargo con ese pecado, con esa maldad, si no vengo delante de Dios y lo confieso, fíjense, lo que estoy diciendo es verdad. Como dice el Salmo 32, 3 y luego el 5. Fíjense lo que dijo David. Mientras callé, o sea, cuando él no confesaba su pecado, dice, se envejecieron mis huesos. Y este no es un lenguaje poético. En verdad estaba enfermo. En mi gemir todo el día se sentía mal, le dolían los huesos, estaba mal. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso es importantísimo que nosotros confesemos a Dios. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, Él conoce y sabe todo. Ya tuvimos una predicación donde hablamos de la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo. Y aunque tú no le confieses tu pecado, Él sabe lo que tú haces. Pero ¿por qué Él querrá que tú se lo confieses? Bueno, una es para sanarte. Pero la otra es porque Él quiere que tú seas honesto y que tú le digas y que tú estés consciente de ese pecado. Entonces, por eso la oración no solamente es pedir, hermanos, también tenemos que venir y confesar nuestro pecado. Es importantísimo. ¿Cada cuándo pecas, hermano? Van a decir, no, pues todos los días, a cada momento. ¿Cuándo necesito confesarlo? Todos los días. Vamos a darle. Otra, fíjense qué tremendo, porque esto que vamos a ver aquí es bien importante. Nuestra oración también es, y debemos pedirle para que no entremos en tentación. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Bueno, aquí en este versículo hay dos cláusulas. La primera dice, no nos metas en tentación. Y a mí no me gusta esta traducción. Yo creo que esta traducción que hicieron Reina y Valera aquí no estuvieron correctos. Pero hay otras traducciones que dicen, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación. Porque si dice no nos metas en tentación, ¿qué quiere decir? Que Dios es el que mete en tentación. Y hace rato yo les dije que la palabra se interpreta con la misma palabra. Fíjense lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuando dice aquí no nos metas en tentación, yo creo que es una mala traducción. Me quedo más con la traducción que dice, no nos dejes caer en tentación. Porque ya la misma palabra nos dice que Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién es el tentador? Y la Biblia los dice bien claro, ¿quién es el tentador? El diablo es el tentador, ¿no? Entonces, cuando yo oro y le digo, Señor, no nos dejes caer en tentación, estoy pidiendo básicamente dos cosas. O pasan dos cosas. Dice ahí, el Señor intercede por nosotros. Fíjense qué importante. Dice Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos. Ahí estamos viendo quién es el tentador, quién es el que quiere zarandearnos. Satanás. Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pues cuando tú estás en tentaciones y tú le pides, Señor, ayúdame por favor, tú sabes que tengo una tentación muy grande, Él va a interceder por ti, para que tu fe no falte, para que estés fuerte en la tentación. Pero también, dice, no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando yo oro pidiéndole al Señor que me ayude a no caer en tentación, a no entrar en tentación, pues el Señor nos fortalece de tal manera y no va a permitir Él que nos venga una tentación más de lo que podamos soportar. Un ejemplo de esto fue Job, muy claro. Porque el diablo le dijo a Dios, mira, tu siervo Job y todo. Y él le dijo, está bien, pruébalo.
Fueron tentaciones para Job, pruébalo. Pero pues hasta cierto límite. No atentes contra su vida. Hasta donde Job podía resistir. Claro, Job era un gigante de la fe. Nosotros quizá no podríamos resistir, pero Dios sabe lo que podemos resistir. Y entonces no nos deja ser tentados más de lo que nosotros vamos a resistir. Tenemos que orar y decirle, Señor, no nos dejes caer en tentación. Y la última, hermanos, que vamos a ver aquí lo dice muy claro, ¿verdad? Leímos en el versículo 13, mas líbranos del mal. Y fíjate, yo aquí me fui también a primero de Crónicas 4:10, donde Jabes, en la oración de Jabes, pide esto, fíjense. Dice ahí, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y dice, y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Y aquí dice, líbranos del mal, y aquí dice, para que no nos dañe. Porque el maligno, quiere dañarnos. Y él quiere dañarnos, quiere destruirnos, dividirnos. A eso vino. Y entonces cuando yo oro, líbranos del mal, y dice Jabes, para que no nos dañe, nosotros tendríamos que orar aquí, Señor, líbranos de los criminales, líbranos de tanta delincuencia que hay, protégenos. Ustedes saben, la delincuencia está creciendo, pero tremendamente. Y nosotros tenemos que pedir, Señor, cubre a nuestra familia, cubre a nuestros seres queridos, cúbrenos, Señor. Llévate a estos delincuentes. Tenemos que pedir eso, hermanos. Líbranos del diablo, que no nos haga daño, de los chismes, de los accidentes, incluso de dañar a otros, ¿no? A terceros, de la enfermedad. Líbranos de ir a la cárcel. Hermanos, nosotros no estamos exentos, estamos tan vulnerables que incluso por cualquier cosita, hasta así hay gente que le ha pasado, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pedir en oración que nos cubran, nos libre del mal. Los que trabajan, por ejemplo, con personas ahora con esto del COVID, líbranos del mal, Señor, que no nos toque este virus. Líbranos del mal. Líbrame de la gente impía, de la gente que nos tiene envidia. Líbranos. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, para ir terminando esta predicación, Dios nos dejó un modelo de oración, para que no nos saliésemos de ese modelo, para que este modelo no se desvirtuara y no estar orando como ahora oran muchos, ¿no? Grítale a Dios y mientras más le grites, clámale y entonces exígele y decreta, yo decreto que este carro es mío, yo decreto que esto es para mí, y entonces le dan órdenes a Dios. Y hemos aprendido que tenemos que orar si es la voluntad de Dios. Y ahí dice allí en Romanos, la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, amados hermanos. Él no se equivoca. Él te va a dar lo que necesitas, lo perfecto. Siempre y cuando nosotros vengamos en oración y le pidamos a Dios que haga la obra. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque nos has enseñado, como es el título de esta predicación, así quiero que oren. Y tú les dijiste a tus discípulos, así quiero que oren. Y les diste un modelo, Señor, el Padre Nuestro, una estructura de la cual tú quieres que tu iglesia no se aparte. Ayúdanos a vivenciarla, a ponerla en práctica. Ya vimos, Señor, que necesitamos venir ante ti para ser descargados, poder descansar, ser llenos nuevamente de tu fuerza, encontrar un lugar, un aposento, a solas, en privado. Pero también hoy nos has enseñado qué quieres que digamos y cómo quieres que lo digamos. Por favor, Señor, permite que tu iglesia siga aprendiendo este síndrome del camello, aprendiendo a doblar rodilla. Síguenos enseñando a doblar rodillas, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y por la palabra predicada el día de hoy. Y en respuesta a esta vamos a entonar el himno número 520, Oh, qué amigo nos es Cristo.